Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que deciros ya quién somos ya es una tontería, porque creo que ya por los halagos que nos han hecho es suficiente, ¿no? Y le damos mucho las gracias al Ayuntamiento y a todos sus componentes, pues porque es verdad que llegar a un sitio donde te abran las puertas con esa confianza, eso es muy difícil, y todos los que estáis aquí os dedicáis al misterio sabéis que es cierto. Y llegar y que a nosotros nos hayan dado, es que es nuestra casa. Nosotros llegamos y dicen, pero tenéis llave de esto. Digo, hombre, claro, si nos llevamos a nuestra casa, ellos nos llaman para pedírnosla cuando quieren entrar. Entonces, pues estamos muy agradecidos de que hayan depositado esa confianza en nosotros y nos ayuden a salir hacia adelante. Luego deciros pues quién somos, pues lo que he dicho antes, ya pues nos conocéis casi todos, porque muchas veces he repetido, y a los que no, pues con lo que habéis escuchado creo que es suficiente. No me voy a enrollar más porque no soy de hablar mucho. Y luego, pues nada, como ha dicho Beni, teníamos previsto sacar un libro, pero no sabíamos si iba a estar para estas fechas, con lo cual no hemos preparado ningún tipo de presentación. Pero bueno, sí queríamos hacer un adelanto, ya que lo tenemos aquí presente. Yo sé que muchos de vosotros ya lo habéis comprado, ¿no? Y otros ya lo habéis leído porque me lo habéis dicho, ¿no? Entonces, pues deciros pues, que en este pequeño libro hemos querido reflejar algunas de las historias o aventuras, porque a veces vivimos una aventura, de lo que hemos ido haciendo durante todos estos años. En este caso hemos cogido 4 historias que hemos vivido con sus personajes, con sus miedos, con sus alegrías, y hemos querido reflejar lo que a veces un grupo de investigación realiza, que como dice Beni, no es solo miedo, no trabajamos con el miedo. Nos dedicamos muchas veces a ayudar a personas que no entienden este mundo, y lo que intentamos es abrir unas puertas, una ventanita para que vean una salida para algún tipo de problema que tienen. Y aquí lo reflejamos en estas 4 historias que podéis leerlas. Pues veréis que la vida de los investigadores a veces también es dura, porque nos pasamos muchas horas fuera de nuestras casas, muchas noches o muchos días fuera haciendo investigaciones o ayudando a esas personas. Y bueno, nosotros, igual que la mayoría de todos que estamos aquí, lo hacemos voluntariamente sin ningún tipo de ánimo de lucro, con lo cual te tiene que gustar mucho para perder muchas horas de tu vida, de estar con tu familia, de estar con tu hijo, para dedicarse a otras personas que a veces ni las conoces. Pues lo hacemos, muchos de los que estamos aquí lo hacemos. Y ya, pues como yo no soy mucho de enrollarme, porque yo soy la que me gusta pasar desapercibida, ¿no? Aunque luego dicen que soy la de más, porque es mentira, mala es, eso está demostrado. Pero bueno, yo ya os quería dar esta pincelada, y ahora pues José es el que os va a contar un poquito la historia de este cementerio, porque ahora me acaban de preguntar, ¿pero por qué hacéis aquí este evento? ¿Por qué no en otro sitio? Digo, mira, primero porque cuando nosotros llegamos, aquí es donde se hace todo. Entonces es el sitio donde nos ofrecen. Digo, pues empezamos a hacerlo aquí porque era donde en principio no solo nosotros, toda la gente de ahí en Benamorés puede hacer aquí sus cosas. Y segundo porque luego ya empezamos a averiguar que aquí había una cantidad de historias que no deberíamos dejar que se olvidase esa historia. Entonces fue cuando ya empezamos a investigar, ya intentar sacar este cementerio hacia adelante y con un objetivo que es lo que hemos dicho antes, intentar de que esto se conozca, pero más como cultura, y no como ningún tipo de que es que aquí venimos a hacer, pues como dicen, cuicas, no. Aquí se intenta que esto sea algo serio, algo que sea cultural, que veamos donde a veces no queremos mirar y miremos, de que ahí vamos a acabar todo. Y que lo que hay que es un respeto y que se mantenga esa cultura y que nosotros seamos capaces de intentar que esto se convierta en lo que queremos, ¿no, San Francisco? En un museo de cultura funeraria, que ese es nuestro objetivo. Y ya está, y ya le doy paso a José Manuel. Bienvenido a Benamorés, pues esta pequeña población del altiplano granadino, que viene de la palabra, porque hay gente que me preguntó, y es de hijos de Abel Moriel, ¿no, alcalde? De Moriel. Es un pequeño pueblo muy hospitalario. Yo no soy nativo de aquí, pero a mí me ha acogido con todo. Decir que, para aquellos que no lo sepan, es una población troglodita. Yo cuando lo digo esto, mucha gente se ríe. Digo, no confundamos, no son los cavernícolas estos que saben y tal, ¿no? Que no va por ahí. El tema de troglodita o la terminología troglodita
es porque los habitantes habitan en cuevas. Entonces, un porcentaje muy alto de la población de Benamorel habitan en cuevas o en casas cuevas, una cosa que es bastante bonita y bueno. Y decir que cuando andas por esta población, pues encuentras que todos sus rincones están impregnados pues, de mucha energía, de mucho misterio. Y quizás pues puede ser un poco, pues, quizás pues, a los orígenes que datan esta población, que los más antiguos son de la época del Aregal, donde se adquieren los primeros vestigios en esta población. Después el paso ibero-romano, que también deja constancia en esta población también. El paso almohade y árabe. Pero bueno, decir que también, una cosa que yo quería comentar, que esta población también en los actos bélicos, pues por desgracia, ha tenido mucha relevancia, puesto que siempre ha sido muy rica en azufre, en sal y en carbón, con lo cual tenía todo lo necesario para la pólvora. Entonces, estratégicamente, era una población que en cualquier acto bélico tenían que conquistar, ¿no? De hecho, pues hay indicios de las guerras carlistas, de la guerra de independencia, de la guerra civil, etc., ¿no? Por eso creo que la población pues, deja un poco huella en el paisaje y las costumbres de los habitantes de Benamorel. Pero nos vamos a centrar, como bien ha dicho María Piedad, en este cementerio, en el cementerio antiguo de Benamorel. Algunos diréis qué cansino, otra vez el cementerio, ¿no? Pero bueno, decir que bueno, este cementerio creemos que hay que darle la importancia antropológica e histórica que tiene, ¿no? Y se escoge primero porque damos la jornada aquí en este lugar, y segundo, pues como bien ha dicho María Piedad, porque junto con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benamorel, a dos, intentan que esto en su día sea un museo de cultura funeraria, ¿no? Que creo que es una labor bastante bonita y que merece la pena luchar por eso, ¿no? Y bueno, decir que es un cementerio del siglo XIX, que para intentar un poco explicar, decir que este cementerio se deja de usar en el año 1950, que nadie entienda que nosotros vamos a los cementerios, porque como bien lo hemos hablado incluso con nosotros ayer y tal, los cementerios donde menos psicofonías se cogen, donde menos actividades paranormales se cogen, que no es que nosotros vayamos a los cementerios para intentar coger esto, ¿no? Simplemente decir que este cementerio se deja de usar en el año 1950 y que vamos a contar un poquito cositas sobre este cementerio, ¿no? Decir que el 80% de los enterrados en este cementerio, pues por desgracia, pues son tumbas sin nombre. Hay cientos de tumbas, como aquí estáis viendo, que no tienen nombre. Primero por la negligencia, pues, en la guerra carlista, donde fueron quemadas la iglesia con su registro. Posteriormente, pues, en distintos sucesos, entre ellos por la guerra civil, pues que se quemaron distintos registros, y entonces es muy difícil saber qué personas fueron enterradas aquí, en este antiguo cementerio. Decir que tan presente como nosotros mismos, la muerte quizás es el fin de un ciclo vital antes de irnos de un estado a otro, o de un plano a otro, y por eso quizás la humanidad siempre ha guardado un respeto sagrado por los muertos, ¿no? Y vamos a dar un poco, de forma resumida, para que entendáis un poco, un breve recorrido histórico sobre la creación del tema de los cementerios a partir del siglo XVIII. Pues decir que hasta el siglo XVIII, pues era habitual que las personas fueran enterradas, sobre todo las personas más o menos pudientes de la población, pues en los centros de la iglesia, en los monasterios, en tipo de conventos, y el resto de la población pues se tenía que conformar o bien por los laterales, algunas veces bordeando las murallas, y algunos pues se tenían que incluso contentar con estar en lo que es en terrenos particulares, en atrios, en patios, etc., ¿no? Pero en el siglo XVIII, debido a una cantidad de epidemias que existen, Carlos III pues manda a construir cementerios en todas las poblaciones de España, y lo hace mediante un tema de edictos, de disposiciones reales, de leyes, ¿no?
Y vamos a exponer más o menos, pues, a método de resumen, las más importantes o las que creemos que son más importantes, ¿no? Decir que lo primero que insta es que se construyan estos cementerios fuera de las poblaciones, en una distancia nunca inferior a 500 metros, que siempre fuera en el lugar más alto del municipio, siempre en sentido contrario de la dirección de los vientos, incluso de las corrientes del agua. Pero el tema de las corrientes del agua, entre otras cosas, era para incluso evitar las inundaciones de estos terrenos. Luego, pues posteriormente también tenía que tener una capacidad suficiente para que fueran enterrados durante al menos 20 años. Se instaba que fuera rodeado con un muro de al menos 2 metros de altura y cerrado con unas puertas de hierro y con candado, ¿no? Más o menos, pues, estas eran las disposiciones que hacían Carlos III, y decir que en aquellos entonces también había una diferencia entre la Iglesia y los gobernadores, y había dos tipos de enterramientos. El primero era el católico, que era el más numeroso, y eran los espacios más amplios de los cementerios, y luego había un pequeño apartado que era, pues, para los masones, para los suicidas, para las personas que no estaban bautizadas, que le llamaban el limbo. Y como forma anecdótica también, pues decir que donde enterraban en el suelo, en el hueso del suelo, donde enterraban a la población, le llamaban las texturias o corralillos, que era porque se asemejaba a la reunión de los literatos de la época, ¿no? Y bueno, pues seguía diciendo también que siempre que fuera posible, estos cementerios tendrían que tener capillas, ¿no? Para, pues bueno, para crear ese responso que necesitaban estos seres queridos que nos habían abandonado, ¿no? Y luego, ya con el reinado de Carlos IV, pues crea la policía mortuoria y dicta que haya salas de autopsia. Debemos entender que dicta que haya salas de autopsia en todas las poblaciones, puesto que las vías de comunicación no son las que hoy tenemos, no había coches, estamos hablando del siglo XIX, que iban pues, prácticamente a caballo o en burro. Entonces dictan que todos los municipios tenían que tener su sala de autopsia. Y la policía mortuoria, pues, digamos que la crean con la necesidad, pues, que tienen que cambiar todos los métodos que en aquel entonces tenían para determinar las posibles causas de la muerte. Porque debido a la escasez de medios y de diagnósticos certeros, pues utilizaban una vela o un espejo. O sea, para que veáis el método más rudimentario que hay. O sea, una persona que creían que había fallecido a las pocas horas, pues le acercaban la vela o el espejo, si le apagaba la vela o el espejo tenía vago, estaba vivo, y si no, daban a esa persona por fallecida. Con lo cual, pues se cometieron muchos enterramientos de personas vivas, con enfermedades como la catalepsia. Entonces, Carlos IV, con la creación de la policía mortuoria, dicta que no se puede enterrar a nadie antes de 24 horas y que se deben de hacer todas las medidas necesarias para determinar las posibles causas de la muerte. Digamos que a principios del siglo XIX, pues, como hemos dicho, las poblaciones eran muy distantes, necesitaban ese espacio litúrgico para ofrecer ese funeral o ese último responso a las enfermedades que se había ido, y necesitaban también un espacio de exposición del cadáver. Aquí en esta sala que estamos, en su día pudo ser la sala de exposición del cadáver, la que justo que hay al lado, podemos dar fe que sí fue la capilla del antiguo cementerio, y que justo en su lateral estaba la piedra de autopsia de la población de Benomorel. Es decir que también este cementerio del siglo XIX pues no puede competir con esos grandes cementerios como puede ser la Almudena, el cementerio de San José de Granada, el de los ingleses de Málaga, que tiene grandes esculturas pues, de mármol, tal. Este cementerio, lo veis, es muy simple, muy tosco.
no hay ningún angelito de mármol, no hay nada. Muy diferente a los que en el siglo XIX se creaban, ¿no? Pero digamos que hay varias cosas que lo hacen un poco diferente y único a este cementerio. Decir que lo primero que lo hace diferente es la cantidad o variedad tipológica de enterramientos que tiene, ¿no? Pues decir que pues tiene enterramientos en cuevas, o sea, pero lo de cuevas lo voy a explicar. Primero, enterramientos en tierra, sus nichos, sus panteones familiares, pues como casi todos los cementerios, ¿no? Hay muy pocas que tienen lápidas, hay una veintena de lápidas, no hay más, pero son auténticas joyas lapidarias del siglo XIX y del siglo XX que los vivos pues tenían para recordar a sus seres queridos, ¿no? Pero tiene una cosa que lo hace especial a este cementerio y son los enterramientos en cuevas. Digamos que este tipo de enterramiento es tan peculiar que la Junta de Andalucía la ha introducido como variante dentro de la catalogación de cementerios en Andalucía. Solo hay 4 en Andalucía, los 4 están en Granada y todos ellos en la zona norte de Granada, y uno de ellos el del antiguo cementerio de Benamorel. Se utilizaba pues, los cerros que delimitaban el terreno para delimitar el cementerio y al mismo tiempo se excavaba utilizando la tecnología de picado de la piedra que se utiliza para la realización de las viviendas trogloditas y creaban estos nichos o sepulturas cuevas. Eran lo suficientemente grandes para introducir 3, 4 féretros, incluso para moverlos dentro. Este es uno de ellos. Y veis que hay una tabla al lado que lleva una inscripción grabada en el fuego, parece que no sale aquí, bueno, aquí. Una inscripción en fuego y abajo sale y nos data la fecha que fueron enterrados en esa zona del cementerio. Nos sale la fecha del año 1880. Digamos, uno de los primeros datos y una de las tumbas más antiguas que puede haber en este cementerio, datada de forma fehaciente, ¿no? Decir que, bueno, hay, como hemos dicho, un montón de cuerpos que no tienen, o sea, que no tienen lápida, un montón de tumbas que no tienen lápida, que no tienen nada. Primero, por la negligencia que hubo en las guerras carlistas, como hemos dicho, porque quemaron la iglesia y los registros que había allí, después de la guerra civil. Digamos que esto, sé que hay gente que le puede sonar un poco gore o decir que no, pero esto es una de las cosas que también lo hacen diferente a este cementerio. Este cementerio quizás por el tema del clima, por el tema de los microorganismos, de la composición de su terreno, que es un terreno muy rico en espejuelo, que es un yeso acristalado, quizás por ese motivo, es muy común ver los cuerpos que se momifican de forma natural, incluso con la erosión del viento durante muchos años. Aquí este cuerpo ha estado durante 40 o 50 años al aire libre. Gracias a Dios ha sido, bueno, dignificado por su familia, ¿no? Aquí vemos uno que dice el lugareño que pudiera tratarse de un cura al cual decapitaron. Decir que lo decapitaron post-mortem y no está la cabeza. No sabemos con qué tipo de simbología pues, pudieron hacer esto. Seguimos y en la parte del enterramiento en cuevas vemos que hay una zona que estaba destinada a los niños. Como vemos, ahí hay una especie de inscripción que gracias a nuestro amigo y maestro Jesús Callejo pues nos explicó que una vez que metían los féretros en lo que es la cueva que habían realizado para meter esos niños, el yeso con el cual iban a tapar ese habitáculo para dejarlo cerrado, una vez que estaban haciendo esa plancha de yeso, ponían el pie de ese niño que había fallecido o de ese bebé como para perpetuar su recuerdo. Claro, debemos entender que en el siglo XIX pues, indudablemente no estaba la tecnología de que hoy se puede poner en cualquier
cuestión de mármol, una fotografía, cualquier descripción. Y entonces pues era una forma de recordarlo. Aquí vemos ampliado lo que hemos dicho, el tema del pie del bebé. Decir que también, en parte de nuestras investigaciones, pues encontremos un botón moneda en los aledaños de este cementerio. Este botón moneda, pues, era de las guerras carlistas y lo usaban las personas que eran fieles o seguidores a la reina Isabel II y habían luchado en la guerra, y era una forma de demostrar su admiración y fidelidad. Con ello podemos decir que es cierto que aquí hay personas que están enterradas que participaron en las guerras carlistas. Es decir, que las guerras carlistas, pues, como hemos dicho, a la mitad del siglo XIX, pues, fueron sobre todo en el norte de España, pero hubo inclusiones en Andalucía, y una de ellas en Memoré, como hemos contado, por el tema de la pólvora. Era un lugar que para ellos era bastante interesante. Decir que este botón moneda lo llevaban, como hemos dicho, personas que no eran militares, que eran personas civiles, lo llevaban o bien como gemelos o bien en las chaquetas. Y dependiendo el valor del metal, demostraba la clase que era. Si era de plata, eran ducados o céntimos de ducados, etc. Era de una persona que era de clase media o alta, y si era céntimos de real, era una persona pues humilde, un campesino, como podía ser el de aquí de Benamorel. Aquí lo vemos, esta moneda. Y llegamos a otra cosa que la hace distinta a este cementerio, y que hemos dicho que, como todos, tenían su piedra de autopsia. Aquí tenemos la piedra de autopsia, la más antigua de España, una de las más antiguas de Europa. Y decir que perdura simplemente por una cosa. Si veis, está realizada bajo la técnica de picado de la piedra. O sea, cogieron un espacio, moldearon esa piedra de autopsia, y por eso perdura. Porque recordemos todos que en el siglo XIX, pues claro, las piedras de autopsia pues estaban hechas el cuerpo principal o en mármol o similar, y en algunos casos de madera. Claro, después de 200 años, indudablemente, nada ha perdurado de eso. Esto es imposible que se rompa o que se lo lleve a alguien. Para llevárselo es difícil, ¿verdad? Y vemos como incluso se ve que está en buen estado de conservación. Incluso se observa cómo tiene los orificios donde drenaban los fluidos corporales. Decir que... Eso sí da miedo. Llegado a esto... Llegado a esto y terminando un poco ya pues, la parte histórica, ¿no? Vamos a compartir un poco, de forma empírica, pues parte de nuestras investigaciones, y a forma de resumen, lo que durante bastantes años llevamos investigando aquí en ese lugar. En primer lugar, queremos enseñar esto. Yo sé que hay gente que, bueno, me va a decir cosillas por esto, pero bueno, lo pongo como forma anecdótica, ¿vale? Esta foto se hace con un móvil, sabemos que tiene muy poca calidad, simplemente lo ponemos puesto que cuando se hace esta foto, a escasos 5 metros, 10 minutos a posteriori, se captan 2 parafonías. Y sabemos que pueden ser pareidolias, o sea, lo sabemos, ¿vale? Pero observamos como hay 2 caras. Posiblemente, hemos dicho, sabemos que puede ser, simplemente lo ponemos como anécdota, puesto que salen una psicofonía a posteriori. Incluso días después está en la misma pared, hemos observado que no hay ningún tipo de esconchón en la pared o cualquier cosa que pueda formar esa pareidolia. Puede ser con el objetivo, por eso digo, lo dejamos como anécdota, pero la hemos querido compartir, ¿vale? Aquí se han captado distintos orbs, siempre que lo hemos hecho o que los damos como válidos, este tipo de fenomenología, ha sido porque lo hemos realizado pues bien con trípodes, en situaciones que no existiera humedad, que no existiera viento, y que hemos visto que este tipo de formaciones circulares a veces pues, se nos presentan en nuestro objetivo con distintos tamaños, distintos colores, con lo cual lo ponemos también como anecdótico, ¿no? Aquí
queremos pues compartir también un fenómeno que a nosotros pues, nos llamó mucho la atención, que fue captado el 18 de julio de 2015 y fue una luminaria de origen desconocido que no era visible a los humanos, o sea que solo se captó en la cámara con visión nocturna y cuando se hacían fotos desde otro ángulo llegaron a captarse como si fueran un tipo de orbe, ¿no? Este vídeo también se ha pasado a las 6 a nuestro gran amigo y maestro Pedro Morós y a varios componentes para intentar descifrar lo que hay, y a día de hoy seguimos ante un origen, o sea, un efecto luminoso de origen desconocido. Lo vamos a compartir. Presentamos un fenómeno luminoso, una luminaria de origen desconocido, ¿se ve? Captado en... No, es que no, como no se ve, lo voy a poner desde un vídeo. ¿Veo o no? Sí. Es que me he quitado otra vez. Presentamos un fenómeno luminoso, una luminaria de origen desconocido, captado en el antiguo cementerio de Benamaurel el día 18 de julio de 2015. ¡Ah, es enorme, tío! Mira, 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 está para la música, ¿no? Yo no estoy atrás. Para allá. ¿Lo estás viendo? No lo estoy dando foco, se acerca. Pues no, que se nos va. ¿Qué pasa? Se pinta y se va. No hay luna y no hay nada. O sea, que no... Ya está. Mira, ese es el suelo, este es el suelo. Ese es el suelo. Mira, este. ¿Eso de dónde sale? ¿Lo veis? Justo de aquí. Hay alguien como observando, ¿no? Echa fotos por allá. A ver si captamos con la imagen. Claro, que me queda así y si me gusta cerca de esta. Sí, lo que tengo que la mano, lo tengo así. ¿No me va a dar más? Viene para acá, viene. Se va. ¿Cómo se echa? Ya sé. ¡Ay, ya se ha ido, José! No. Eso no está fingido, ¿eh? Esa noche de investigación nos personamos a 8 miembros de A2 en este antiguo cementerio de Benamaurel, y esta luminaria parecía que quería jugar con nosotros. No era perceptible al ojo humano, solo era visible a través de los medios, bien de la cámara de vídeo en visión nocturna, o bien en la cámara de fotografía en el dispositivo una vez que Coño, pues estaba este atrás, tío ese grande. y se veía como una Ahí especie de... encima. Creo que ahí. Y veis con las luces se observa la división del muro donde está el muro que divide las dos parcelas, Yo voy de a ver. escasos centímetros, esta luminaria. Espérate, voy a salir. No, sigue. Que se acerca mucho y se pierde. Pero ve, En realidad, con 4 componentes, fueron hacia más o menos el lugar para Acércate un ver de poquito qué más. se trataba. Más todavía. Solo va mandando, buscando eso, ¿sabes? Por ahí. Espera. Que le he perdido. Sí. No, sigue. Está ahí. Justo ahí. Para ahí, que está ahí. Observáis los tonos verdosos de nuestras linternas. Sí, ahí. No, se ven las luces de la linterna nada más. Ah, pasa otro.
No, se ve la luz, una luz que tiene alguien ahí verde. Dentro de los tonos verdes se veía a través del monitor Ahora de la sale. cámara No, y era vuestro típico no, sigue ahí. de la visión nocturna. Ahí, como veis, con el rebote del flash en el muro, se observa que está a escasos centímetros de altura de este muro que divide las dos parcelas de este cementerio. Como hemos observado, pues ningún componente atinaba dónde poder ubicar esta luminaria sin los medios técnicos de la cámara o la videocámara. Esos cambios con el zoom no lo hacía la componente A2, sino que la máquina lo hacía de forma automática. Era el OR como si quisiera que nosotros lo estuviéramos enchufando. Y se mueve, ¿eh? No, me refiero que no está fija en el sitio, o sea, que se está moviendo así para los ladillos. Ya. Ahora observamos, cumpliendo un poco de luminosidad, este orbe, o esta luminaria. Al perder esta luminosidad, lo que sí vamos a observar es que hay un punto dentro de la misma que es más luminoso y que se desplaza en su interior. Aquí lo observamos. Es decir, que dicho vídeo ha sido analizado por distintos componentes de la SAI y para poder descifrar el origen del mismo, a día de hoy pues no podemos concretar de qué se trata. Lo que podemos decir, nos encontramos ante un fenómeno luminoso de origen desconocido. Bueno, la música es composición de Pedro Amorós, esa música es de Pedro Amorós. Bueno, decir que ahora vamos a pasar a unas incursiones parafónicas que se han captado en este lugar. Y bueno, no es que solo A2 ha captado, sino en distintas ocasiones, pues para mí uno de los investigadores más rigurosos que hay a nivel mundial, no solo para mí, creo que para mucha gente. Y quizás el número uno en EVP y en TCI, que es Pedro Amorós, pues también en distintas ocasiones que ha estado junto a nosotros, investigando aquí, también ha sacado distintas incursiones psicofónicas. Vamos a pasar a la primera, que esta se captó en la zona de las cuevas, y nos preguntan ¿dónde estoy?
Esta es una de las que salió con la imagen esa que he dicho, que salían las caras, y esta fue la inclusión que salió, que nos dicen: déjame en paz. O esta, que es la segunda que salió, en la cual nos dicen torturar. En esta, pues demuestran de que son voces inteligentes. Uno de los componentes de Adobe se llama Anabel, y le dicen: sal, Anabel. Bueno, se ha ido, pero bueno, creo que la habéis escuchado, ¿no? Y esta pues fue captada hace un par de semanas aquí en esta cueva. Sí. Un beso para ti, mi amor. Vale, no son todas malas. Y en esta, pues que nos dicen silencio. Bueno, pues con todo esto que hemos expuesto, pues nos cabe decir que la muerte pues constituye la cara oculta de nuestra existencia, ¿no? Y a dos pues nos hacemos varias preguntas, ¿no? O hacemos unas reflexiones. ¿Por qué todo este tipo de fenomenología pasa en un lugar tan enigmático? No sé, quizás podamos pensar que quieran o que pidan memoria histórica de estos seres que hay aquí. No lo sabemos. Pero que lo que sí hemos querido es dejar de forma explícita la importancia antropológica e histórica pues, que tiene este antiguo cementerio de Menemorel y esta localidad. Bueno, pues decir que quien nos quiera seguir pues tiene a disposición a través de nuestras redes sociales o nuestra página web www.asociacionados.es. Daros las gracias por haberme aguantado aquí durante un rato y espero que haya gustado nuestra conferencia.